Bueno, y esta madrugada, en primeras horas del día, se sancionó finalmente un paquete de 3 leyes. El kirchnerismo suele enviar leyes, algunas bastante polémicas, en paquete. Una que crea un fuero para los consumidores, otra que crea un observatorio de precios y finalmente la que más discusión tuvo en los medios de comunicación, que es la ley de abastecimiento. Vamos a tratar de entender un poco qué es lo que aprobó finalmente el Congreso, con algo de apuro, porque la presidenta de la Nación llevaba en su comitiva algunos de los diputados que estaban debatiendo, con lo cual se acortó la sesión. Está con nosotros la diputada que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, la diputada Patricia de Ferrari, de la Unión Cívica Radical. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, María. Muchas gracias por la invitación. Y 2 de quienes expusieron durante este debate desde la sociedad civil, Guillermo Lipera, miembro de Será Justicia, abogado también de empresas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, María. Y el exdiputado socialista, miembro de la Asociación Titular Consumidores Libres, Héctor Polino. ¿Qué tal, Polino? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bueno. Los invito a los 3. Primero escuchamos lo que decía Kicillof, 30 segundos, del ministro de Economía defendiendo esta ley. El objetivo es regular a los capitales concentrados, a los capitales con poder monopólico, a los capitales con capacidad de abuso. ¿Sobre quién? Sobre los consumidores y sobre las pequeñas y medianas empresas. Lo único que queremos es perseguir los abusos. Ese es el único objetivo de esta ley. Pero si no nos dotamos de instrumentos como Estado para perseguir esos abusos, los abusos van a seguir ocurriendo. Diputada, ¿por qué votó en contra la Unión Cívica Radical y la oposición si es una ley de defensa de los consumidores? Porque el gobierno toma los consumidores, son consumidores, usuarios y la competencia. Eso es lo que dice el artículo 42 de la Constitución Nacional. Y el gobierno solamente habla de consumidores consumiendo bienes que están del otro lado las empresas. Se olvida de los usuarios, que usuarios además son de bienes de servicios públicos, generalmente administrados o controlados por el Estado, los deja afuera. Y pone el eje en la defensa de los consumidores, que no la está defendiendo realmente porque no va a ser de gran utilidad, a pesar de que el fuero... La de abastecimiento. No, la ley que crea el fuero genera problemas realmente para la defensa concreta de los consumidores. Eso está para comentarlo después, pero con esa excusa presento otras 2 leyes que son en realidad de política económica directa. Lo que el gobierno pide son herramientas que ya las tenía antes, que les da como una suerte de chapa y pintura, y sale a decir que con eso va a lograr todo lo que hasta ahora no ha hecho. El gobierno ha sido un gran concentrador. Moreno mismo decía, yo prefiero tener uno al frente porque con ese puedo arreglar mejor los precios. Han cambiado los guantes de box y la pistola de Moreno por una ley que sirve para amedrentar. Lo que el gobierno no se hace cargo es que gran parte de los problemas que tenemos es que la inflación está carcomiendo y está impidiendo consumir, porque realmente no hay valor de nuestra moneda que alcance. A ver, las 6 cámaras empresarias, en un hecho bastante inédito, se pusieron de acuerdo en criticar a esta ley. ¿Por qué? Porque es una ley que es primero absolutamente inconstitucional. Absolutamente. O sea, van a ir a la ley igual a recusarla a la está justicia. Plagada de inconstitucionalidades. Bueno, dejá aclararte un punto primero, porque me quedé enganchado por segunda vez me quedo enganchado con lo que dice el ministro, que la verdad lo disculpo porque es economista y no es abogado. Si no, la verdad que no, es inexcusable el error que comete cuando habla y dice que esta ley es para darle el instrumento al Estado para evitar el abuso de empresas que tienen posición dominante. Porque el instrumento lo tiene y no lo usan. La ley de competencia. La ley de defensa de competencia, que es la ley que se utiliza en todo el mundo, y es más, cuando era diputado el señor, que lo he escuchado también lo tengo en el Senado, hay un artículo que dice que tiene que formar un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que nunca lo han formado porque han preferido, en vez de tener un tribunal independiente, que es una de las críticas, para aplicar la ley de defensa de competencia es necesario que haya un tribunal independiente que garantice los principios del Pacto de San José de Costa Rica para que... Acá el poder ese queda en manos del secretario de Comercio. Queda en manos del secretario de Comercio porque prefieren no tener división de poderes, prefieren concentrar todo el poder, y uno de los puntos que más criticamos de esta ley es que viola la Constitución porque le da todos los poderes a un solo poder del Estado. Que es el Ejecutivo a través del secretario de Comercio. Con una discrecionalidad absoluta, en virtud de la cual es el príncipe.
puede hacer lo que quiere. Polino, porque ustedes algo defendieron. Yo tengo la siguiente visión del problema. La ley de abastecimiento que estaba vigente hasta hace unas horas. La del 74. Es del año 74, que tiene 40 años de antigüedad, 32 años de vigencia y 24 años de vigencia bajo gobiernos peronistas. Esta ley, el Congreso Nacional la introdujo en el digesto que aprobó el año pasado. Quiere decir que el Congreso consideró que estaba vigente. Sí, había una discusión técnica, pero sí. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el día de hoy, no la declaró inconstitucional. El argumento que yo sostengo es este. Si la ley estuvo vigente durante 32 años, contiene sanciones mucho más drásticas que la que se aprobó ahora. Meter presos a los podía poner presos, podía allanar, clausurar, etcétera, y ahora se necesita autorización de la justicia, etcétera. O sea, había una ley peor, la del 74 era peor en términos de la discrecionalidad que le da al Ejecutivo. Con la única excepción que ahora, con las multas que se aplican, primero tienen que pagarlas y después pueden repetirlas, reclamarlas en la justicia, y antes la reclamaban y la pagaban cuando no pagaban nunca. Entonces, la pregunta que yo le hice al oficialismo y no tuve respuesta. Si tuvieron esta ley durante 32 años y durante 24 años ustedes fueron gobierno en este país, ¿me pueden explicar por qué esta ley no impidió esta enorme concentración y extranjerización de la economía argentina? Donde hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de consumo y de limpieza. ¿Qué dice? A ver, un comentario. Sí. Había 7 proyectos pidiendo en la Comisión de Defensa del Consumidor, pidiendo la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia. 4 eran del kirchnerismo. Bastó que la presidenta mandara la ley de abastecimiento que deroga el Tribunal de Defensa de la Competencia para que el kirchnerismo no lo defendiera y fuera a votar ciegamente a la ley de abastecimiento. No le respondieron, tengo una diferencia con usted, pero podemos conversarlo. En realidad no le pudieron responder porque en realidad esa ley, salvo un artículo, está suspendida en cuanto a la delegación de facultades. Pero durante 9 años. Sí, pero es una discusión pero no sé por qué no es un tema menor. Porque bajo la excusa, pero no asusten porque la ley está vigente y de hecho no pasó nada. No pasó nada, porque no la podían usar. ¿Por qué no la podían usar? Porque en este mismo digesto, en el que está la ley de abastecimiento, está también un decreto que suspende... La de Menem, el decreto de Menem. Está dentro, ratificado por ley, que es el que dice, queda sin efecto, salvo un artículo, el ejercicio de estas facultades. Vuelven al Congreso y solamente pueden volver al Poder Ejecutivo en caso que el Congreso declare estado de emergencia de abastecimiento, con lo cual es un caballo de Troya. En el 99 volvió con otro decreto. Pero el a digesto, ver, una cosa, un ejemplo concreto. Polino, el digesto, me fijé, tengo acá el número, figura incorporado, es decir, está incorporado uno y la otra. Por eso es el apuro. Porque con la excusa de que no, mira, vamos a ser más benigna. A ver, ¿quién quiso aplicar a Shell? El otro día estuvo Aranguren acá. Kirchner se la quiso aplicar a Shell en su momento, ¿no? Lo que le quiso impusieron aplicar. multas que al final ganó todas en la justicia, claro, Shell, ¿o no? Bueno, si hubiera estado funcionando esa ley, Polino hubiera terminado preso. Claro, bueno, a Polino también le pusieron multas. A nosotros, nos suspendieron, le sacaron la personería del registro. Por medir precios, por cometer un gran delito. Sí. Pero el tema es este. El problema económico que hoy tiene el país, con esta ley, hubo en el país concentración económica, extranjerización, hiperinflación y inflación. La ley de abastecimiento es absolutamente ineficaz para resolver los problemas económicos de la Argentina. Pero acá Polino dice es ineficaz y ahí ustedes dicen es un problema, asusta las inversiones. Coincido en que es ineficaz, porque la ley, el instrumento apto para evitar abuso de posición dominante de empresas es la ley de defensa de la competencia. Bueno, que ahí fue lo de multicanal con Cablevisión y lo aprobaron, ¿no? Claro, fue a través de un decreto de Kirchner, pocos días antes de terminar su mandato, aprueba la fusión de multicanal y Cablevisión. Es decir, que ellos
ayudaron a la concentración económica. Por eso que digo que es una contradicción total en que incurre el oficialismo. Sí, la necesitan para amedrentar y porque en realidad ellos piensan sinceramente que el tema de del aumento de precios se debe a empresarios inescrupulosos. Ahora, por ejemplo, en el interior nosotros tenemos transporte, el flete, YPF aumentó un 60% la nafta en el último año. ¿Qué va a pasar con los negocios del interior que van a verse obligados a aumentar en esa proporción? Pues lo pueden acusar de estar teniendo ganancias abusivas. Las pymes quedaron afuera, en eso hubo un cambio. Sí, pero las pymes, bueno, pero sigue. Quedaron afuera. Salvo que tengan, dice, una posición dominante. O que claro, dentro, aunque sean chicas, si en la cadena de valor, en un lugar determinado, terminan siendo determinantes, con lo cual, mira, quedó abierta una manera que cualquier pyme puede quedar acá adentro, porque el nivel de discrecionalidad que le deja, esto es lo más grave de todo, coloca a todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, en un grado de indefensión, un estado de indefensión ante lo que entienda el iluminado de turno. No es un problema contra esta Secretaría de Comercio en particular, contra cualquiera que esté. Es una ley penal en blanco. Sobre todo hay dos artículos, hay dos ítems en el artículo 4 que son muy difíciles de probar. Ganancias abusivas, sin saber bajo qué parámetros, ni con qué... O sea, el secretario de Comercio determina que una empresa X está teniendo ganancias abusivas y automáticamente puede intervenir con todo el arsenal de sanciones que se le permite. Y la otra es la intermediación excesiva, otro problema. Ahora, ¿ustedes votaron también en contra de crear el fuero del consumidor? El fuero del consumidor lo votamos en general y no lo votamos en particular. Le quiero preguntar a Polino, porque eso Polino lo destacó. Yo respeto mucho el trabajo de Polino como hombre de las ONGs del consumidor, además muy castigado por este gobierno, como traíamos recién, comentábamos. ¿Eso es bueno? O sea, el consumidor ahora va a poder ir a una instancia más rápida, más veloz. Compré un artefacto, el artefacto no funciona, me tienen que indemnizar y en todo caso después discutir. Sin duda. Yo analizo objetivamente porque defiendo a los consumidores y los consumidores son opositores, oficialistas. Sí. Este gobierno mañana se va. Nuestra entidad tiene 20 años. Sí. Es un avance importantísimo haber puesto... La ley, son 3 leyes, ¿no? Estamos hablando de la del consumidor. La ley ahora, que crea el fuero judicial en las relaciones de consumo. Es un avance importantísimo, porque vamos a tener jueces, camaristas, fiscales imbuidos de esta nueva problemática. Hay una verdadera simetría en la relación entre el consumidor con las empresas, ya sean de servicios públicos o empresas de carácter comercial. Totalmente, como existe ahora, ¿y eso en la relación laboral. Las empresas están en contra. No, por eso que este punto, la verdad que quería empezar por ahí primero. La gran falacia del discurso de Kicillof, y perdonen que insista con Kicillof, pero ayer la verdad que antes de ayer hizo un abuso. Digamos, si él va a ser el funcionario que va a aplicar esta ley, la verdad que me da pánico. A mí, personalmente, por el nivel de... Impidió que el plenario funcionara. Porque había intervenciones previstas y como él fue a dar... Habló y ni siquiera tuvo la delicadeza de contestar una respuesta a los legisladores, ya no digo a nosotros. Ahora, pero las empresas, en realidad lo que ellos decían es se oponen a todo tipo de regulación. Mentira, es absolutamente falso. Quiero aclararlo y a ver, voy a tratar de ser claro. Son 3 leyes distintas. El hecho de que uno esté en contra de la ley de abastecimiento, que la quieren resucitar, no quiere decir que uno esté en contra de la ley de resolución de conflictos de los consumidores. A mí, personalmente, me parece bueno que haya un fuero especial para que tengan una vía más expedita, más rápida, para el consumidor. A ver, todos todos consumimos. Yo tengo 9 hijos. De los 9 hijos, tengo 5 mayores de 18. Viven consumiendo y viven teniendo problemas, con lo cual, qué mejor que pueden ir a un tribunal. No somos marcianos que estamos en otro planeta. Ahora, lo que me indigna es que me hagan decir lo que no digo. Una ley está bien, puede ser perfectible, hay muchos temas para mejorar, por eso me parece bárbaro que, por ejemplo, el tema del tope, porque un tope
hasta determinado monto, sí. ¿Cuántos son 50 salarios mínimos? 55 salarios Es decir, mínimos. la multa máxima hoy, 4.400. Son 200, No es 200. multa, es por qué monto uno por puede tramo. ir a Un una tramo. reclamar. Son ir- 242.000 pesos. Hoy con un diferendo, con una empresa de un servicio deficitario como fuese, un producto consumidor natural. puede ir a reclamar hasta 250.000 pesos. Primero hay una etapa de conciliación obligatoria, donde el empresario está obligado a ir. Si no concurre con causa justificada, se le aplica una multa. Un tercio de esa multa es para el consumidor. Está bien. Es un procedimiento oral, Rápido, gratuito, expeditivo. con justicia gratuita para el consumidor. De modo que esto es un avance. Nosotros pero- señalamos sí. que no se incluyeron los juicios de incidencia colectiva. Sí. Es decir, que uno en sola- representación Claro, de todo, claro. que Deuda el cada uno- Congreso en ese o sea, punto, lo que que, hay que sacar la permite ley. esta ley al no tener los derechos colectivos incluidos y que se lo pedimos y lo negaron, es que cada uno va a poder hacer un reclamo individual, Claro. aunque haya abuso de empresas que sean a todos. Sí, claro, cada Por uno eso va a tener que- que ir y Y reclamar además que está personalmente. todo concentrado en Capital Federal, o sea, de nuevo el interior se va a ver perjudicado en el tema del federalismo que nunca está presente. En algún momento se podrá adherir, pero por ahora los consumidores para reclamar se Van a tienen tener que venir a Por eso Capital. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Cada Aires. vez más. Cada vez más. Claro, por eso que uno lo que dice es, el hecho de que uno no esté a favor de uno de los proyectos no significa que no estemos a favor del otro, con lo cual todo el discurso de que estamos a favor o en contra del consumidor, no es cierto. Bien. No es cierto ese punto. lo que A tienen los que hacer tres, las provincias ahora es dictar leyes provinciales de adhesión a la ley nacional. Y tener su propio fuero. O Bueno. una ley modificando su código procesal para adaptarlo Adaptarse. al nacional. Bueno, gracias a los tres, ¿eh? Podemos seguir toda la noche con este debate. Bien, Pero tenemos los jóvenes radicales ¿Puedo? de la izquierda, del PRO, para discutir la aparición de Máximo y la Cámpora. Un solo último punto Segu- nomás. medio ¿Por qué segundo. desprotege al consumidor? Porque va a haber menos competencia. Al haber menos competencia tenemos monoproducto y vamos a tener más monopolio. Porque se desalienta. Porque según solamente va a venir un empresario temerario que algo va a hacer porque Bueno, si no, no no, le bueno. cierra. Y no, que no, perdés la libertad comercial. Asociaste al Estado en todo lo que hagas, porque hasta te obligan a producir. usted. Gracias a los tres, ¿eh? Muchas gracias. Quédense ahí que ya venimos con las juventudes de la política argentina a partir de lo que pasó con Máximo como principal orador del último acto de la Cámpora. Quédense sentados un segundo que ya venimos.